Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad vamos a analizar estas tres entradas que hemos tomado el día de hoy. Una entrada que fue en el euro dólar, que nos dio un ratio beneficio de 1,4. Una entrada en el libra, que esta fue más corta, pero igual nos dio un beneficio de un 1,4. Y por último, una entrada en el USD CAD, que también nos dio una entrada de ratio beneficio un 1,4. Es decir, el día de hoy hemos tomado tres entradas que nos dio un total de un ratio de un 1,12. Bastante bien para hacer en un solo día. Entonces, ¿cómo fue que hemos tomado estas tres entradas que tienen bastante similitud? Y lo vamos a ver en este preciso momento. Como ven, esta es la entrada analizada en el euro. Está la de acá en la libra, pero empecemos desde cómo estaba el gráfico desde antes. Primero vamos a cortarlo a las 6 de la mañana del día de hoy. Ahí está, listo. Ahora, como son tres activos, no puedo enseñarle los tres desde cero, es decir, desde un gráfico diario, porque me demoraría mucho tiempo. Así que vamos a analizar los tres activos desde una temporalidad de M15. Entonces, estamos con el euro dólar. ¿Qué tenemos en el euro dólar? Esto es el gráfico hasta el día de hoy a las 6 de la mañana, antes de que se dé la operación. Primero tenemos que identificar cuál es el rango. ¿En qué rango nos encontramos? ¿No? Bueno, acá yo ya lo había marcado, pero para que vean cómo se marca. ¿Qué teníamos? Que el precio venía en una estructura alcista, ¿no? Vamos a tomarlo desde acá. Impulso, retroceso que me hace un bajo más bajo que el anterior y luego un nuevo impulso. Es decir, que el último rango válido es este de acá, ¿no? Porque viene de un impulso, me hace un retroceso, un bajo más bajo y un nuevo impulso. Entonces el último rango M15 es este de acá. ¿Qué pasa acá? Vamos a marcar el original. Ahí está. Entonces, si ven en una estructura alcista, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el precio? ¿No? El precio tuvo que haber retrocedido y luego empezar a subir, ¿no? Es lo que el precio idealmente tuvo que haber hecho desde un inicio. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El precio me hace un retroceso, hace un impulso y luego me hace otro retroceso. Pero esta vez este retroceso se mete al bloque que habíamos marcado, ¿no? Este bloque es el original del rango de M15. El precio se mete acá y ahora sí empieza a ir al alza. Ahora, tenemos que ver un poco de subestructura. ¿Cuál es la subestructura en este de acá? En este activo. Si bien es cierto, sabemos que este es el rango de M15, pero en la subestructura que tenemos que el precio está haciendo un retroceso, ¿no? Me hace un impulso, el retroceso, y luego, ¿qué hace el precio? Nuevamente va al alza, pero esta vez rompe el último alto anterior. Es decir, que subestructuralmente tenemos que el rango también ya se encuentra alcista y vendría a ser este de acá. ¿Sí? A ver, nuevamente, el precio estaba en un retroceso bajista, se mete el order block, hace un impulso, un retroceso que se vuelve a meter al order block y ahora sí me hace un impulso que me hace un alto más alto que el anterior, ¿no?
más alto que todos estos de acá inclusive. Entonces ahora tenemos que la subestructura es alcista también. Ahora, ¿cuál sería lo correcto acá? O lo más común, ¿no? Sería marcar este order block para seguir con order flow que nos está dejando el precio. Ahí está el order flow, ¿no? Y lo más, lo que se tendría que esperar es que el precio haga un retroceso hasta acá y luego vaya al alza. Pero, como estamos analizando subestructura, nos tenemos que acercar lo más posible al precio. Entonces, vamos a borrar esto también. ¿Cuál es la subestructura más cercana al precio? Tenemos acá, tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y ahora se está haciendo un retroceso. ¿Para qué? Esperemos que para un nuevo impulso. Pero ¿cuál es el subrango? O el nuevo subrango. Si bien es cierto, todo este es el subrango, pero tenemos que acercarnos lo más posible al precio. Entonces, nos fijamos en esto. Cuando el precio me hizo este impulso, retroceso, impulso, al hacer este retroceso, vemos que toma liquidez de estos bajos y se apoya en un bloque, ¿no? Es decir, el precio hace esto. El precio hace un retroceso, toma liquidez de estos mínimos anteriores y se apoya en este bloque de acá, ¿no? O si lo prefieren, se apoya directamente en esta mecha de acá. Yo creo que sería lo más adecuado. ¿Qué significa esto? Que el precio nos está dando un inicio de rango más cercano y con fundamentos, ¿no? Esto de repente es un poco más avanzado de lo que normalmente pueden encontrar por ahí, pero esto también es una estructura válida. Tenemos que este es el nuevo impulso, el subrango, no se olviden, porque está apoyado en un bloque o en una mecha que toma liquidez a su vez, ¿no? Vemos que esta mecha roja toma liquidez de estos mínimos anteriores, de todos estos mínimos anteriores, y luego genera un nuevo impulso. Entonces, tenemos que este pequeño de acá es el subrango alcista. Partiendo de eso, lo que yo ayer a la noche analicé era esto justamente, y como acá no tengo un decisional, no hay ningún decisional claro, lo que hice fue marcar el original, ese de acá, y tenía que haber esperado que el precio se metiera en este bloque original de M15 y luego de esto buscar confirmación en un minuto. Como ven, el precio durante la sesión de Europa se mete efectivamente a este bloque y ahora sí, vamos a un minuto para buscar confirmación. Ok, el precio se metió el bloque de acá. Entonces, ¿cuál es el último rango de un minuto válido? Nuevamente lo mismo, el precio venía bajista. Ahí está, listo. Y luego cambia a alcista. Empieza a ir al alza. Pero ¿cuál es el rango, el alto más alto que me valida realmente este cambio de estructura? Podemos ver que el precio en este punto de acá toma liquidez de este alto anterior y se mete en este bloque de acá. ¿Sí?
Es decir, que este era un inicio de rango válido, sí lo era. Y por si no fuese poco, acá también tengo otro, este de acá. ¿Por qué? Lo mismo. Fue el alto que me originó este cambio bajista, esta estructura bajista, pero vemos que toma liquidez de un alto anterior, y se apoya en donde, en este bloque de acá, ¿no? En este conjunto de tres velitas o cuatro velas, formarían un solo bloque, y el precio se apoya en en este de acá. Entonces tenemos dos inicios de rangos válidos, que es este de acá y este de acá. Y como vemos, el precio rompió ambos inicios de rango y lo rompió con cuerpo. Entonces el precio ya se metió al bloque de M15 y ya me validó un cambio de estructura en un minuto. Entonces, ya una vez que ya tenemos las confirmaciones, simplemente lo que se tiene que haber hecho es buscar, bueno, programar la operación, ¿no? Que lo que yo hice fue esto de acá. Me fui a, este es un bloque de 5 minutos. Y tenía que ir al alto más alto. Ahí estamos. Contra el stop loss era 3.5. Ya, sí. Bueno, como yo le suelo dar 3 pips más, sería 6.5, pero el ratio me disminuyó a ¿cuánto? A 1.3, lo que para mí ya es muy poco. Entonces, como en M5 no me estaba dando, me fui a 3 minutos y acá encontré este bloquecito de acá. Este de acá. Entonces reduje la operación. Y ahí está, me dio un ratio de beneficio de un 1.4, lo cual ya por lo menos es algo más accesible, más conveniente para nosotros. Así fue que a las 6 de la mañana, hora de Nueva York, yo ya tenía esta operación programada. Y simplemente me quedó esperar. Ahí está, el precio toma la orden a las 8 de la mañana, 8.25, y posteriormente fue al take profit. Como ven, acá estuvo cerca de sacarme en stop loss, por eso justamente yo le doy 3 pips de stop loss, que con eso ya es bastante, me siento bastante cómodo. Si le hubiese dado de repente 2 pips de stop loss, no, sí me hubiese sacado en stop loss, ¿no? Pero como yo siempre les suelo dar un poquito más, no tuve ese inconveniente y el precio fue al take profit. Como ven, fue por este alto más alto. ¿Para qué? Para seguir con la estructura alcista con la que ya está, con la que está viniendo, ¿no? Ahí está. El precio me hizo un alto más alto. Esto de acá retrocedió hasta la orilla y rompió al alza. Muy bien, entonces acá concretamos un 1.4 en el euro dólar. Vamos a la libra, que es algo bastante similar, ¿no? ¿Qué hacemos? Nuevamente en 15 minutos encontramos el rango. Bueno, acá yo lo he marcado, vamos a borrarlo nuevamente. Tenemos que el precio viene de una estructura alcista, impulso, retroceso, que me hace un bajo más bajo que el anterior, nuevo impulso, este vendría a ser el nuevo rango, que me hace un retroceso nuevamente más bajo que el anterior, un nuevo impulso, retroceso y nuevo impulso. Impulso, retroceso e impulso. Entonces este es mi inicio de rango. ¿Por qué? Porque me hizo un bajo más bajo que el anterior y luego rompe estructura con cuerpo.
Es decir, que todo esto de acá es el nuevo inicio de rango. Perdón, es el nuevo rango de 15 minutos. Nuevamente acá lo mismo. Marcamos este bloque de acá, ¿no? Como ven, tiene imbalance, tiene liquidez previa, por lo que es un rango, un bloque válido, ¿no? ¿Qué tenemos? El precio, perdón, no corté el gráfico, vamos a cortarlo nuevamente hasta las 6 de la mañana del día de hoy. ¿Qué tenemos? El precio, una vez que me hizo un alto más alto, empezó a hacer un retroceso. Y ven que justo llega a este bloque que habíamos marcado, ¿no? Se metió este bloque y empezó a ir al alza. Entonces, nuevamente acá tenemos que ver la subestructura. Vamos a tenerlo así. Como sabemos, el precio se encuentra haciendo un retroceso, ¿no? Ahí está, retroceso. Listo. Impulso. Bueno, ese sería el retroceso. Ese sería el impulso. Y al momento de subir, ¿qué hace? Me rompe el alto más alto anterior. Es decir, subestructuralmente el precio estaba viniendo bajista, ¿no? Lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo un retroceso hasta este bloque. Entonces, si en M15 está alcista, pero subestructuralmente se encontraba bajista, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo el retroceso, ¿no? Ese era un rango, luego me hizo este otro rango, y luego me rompe este rango de acá. Entonces pasó de bajista a alcista. Entonces, este es mi último rango válido, que es similar a lo que vimos en el euro. Marcamos nuevamente acá este bloque, que sería lo más correcto, lo más conveniente, que el precio llegue hasta este bloque de acá y luego vaya al alza. Pero nuevamente acá hice lo mismo, ¿no? Cuando tratamos con subestructuras, siempre hay que acercarse lo más posible al precio. Entonces, ¿cuál fue el subrango más cercano, válido, que yo consideré? Teníamos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y tenemos acá un retroceso. Pero de todos estos de acá, ¿cuál es el inicio de rango más cercano al precio y que sea válido? Veamos. Esta mecha de acá, si bien es cierto, me toma liquidez, pero ¿dónde se mete o dónde se apoya? En este conjunto de mechas. Un conjunto de mechas usualmente suele ser liquidez, por lo que no es un rango de inicio válido, ¿no? Entonces este yo lo descarté. Y luego tenemos este de acá. Toma liquidez y se apoya en esta mecha de acá. Perdón, en este bloque de acá. Lo cual ya es un buen inicio de rango. Este pudo haber sido perfectamente un inicio de rango, pero acá cerquita vi este de acá, que tiene una mejor forma que este de acá. Este está bien, pero este está mucho mejor. ¿Por qué? Porque se nota que toma liquidez de estos bajos anteriores y ¿dónde se mete? ¿Dónde se apoya? En esta mecha de acá, ¿no? Entonces yo consideré que este era el mejor inicio de rango más cercano al precio. Entonces descarté esto de acá y marqué que el inicio de rango era este otro de acá. Subestructuralmente, este era el inicio de rango de M15. En subestructura, lo repito.
procedí a marcar el decisional y luego el original. Si se pregunta por qué este es el decisional, muy fácil. El precio está subiendo, llega acá, no puede subir, como ven tira 3 mechas. ¿Por qué? Porque acá teníamos el inicio del rango anterior. Recuerden que el precio venía bajista, pero el precio se llega acá, le cuesta subir, me hace un retroceso y a partir de acá sí sube con fuerza. Entonces este es mi decisional de este subrango. Una vez que tenemos esto, que tenía que esperar que el precio se metiera a este bloque de M15 y una vez que entrara acá me haga una confirmación en 1 minuto. Entonces fui a 1 minuto y acá determiné cuál es el inicio de rango. Me fijé en este de acá. Toma liquidez de unos altos anteriores, rompe la estructura con cuerpo, se mete en M15 y a la vez esta vela de acá, ¿dónde se mete? ¿O dónde se apoya? En este conjunto de velas, es decir, en un order block. Y luego el precio va al alza. Es decir, que el precio en 1 minuto ya me cambió también de estructura, estaba viniendo bajista y ahora ya está alcista, es decir, ya me confirmó el cambio estructural. Y ya entonces ya tenía todo listo, lo único que tenía que hacer era programar la operación. Ubiqué un bloque en 5 minutos, que fue este de acá. Ojo, el stop loss solo lo consideré en el tamaño de este bloque y a partir de acá le di los 3 pips de respiro. Tenía 4 pips más 3, 7 pips. Y el take profit en el alto a romper. 4.21 fue más o menos. Listo. Y ya está. Ya tenía un orden programado en el euro y también programé esta operación acá en la libra, ¿no? ¿Y qué pasó? Simplemente esperé. Como ven, el precio llega a las 7 de la mañana y luego listo, take profit. Entonces acá ya también tendríamos una operación de un 1 a 4. Vamos a 15 minutos. Y ahí está, el precio ahora se encuentra actualmente acá, ¿no? Y listo. Entonces ya teníamos 2 operaciones ejecutadas. Pero adicionalmente a esto, también le di una mirada al USD-CAD. ¿Qué había en el USD-CAD? A ver. Nuevamente lo mismo, a identificar el rango de M15. Impulso, retroceso. Este retroceso me hace un bajo, más bajo que el anterior, que este de acá. Vamos a graficarlo mejor. El precio viene así, impulso, retroceso, que me hace un bajo, más bajo que el anterior, y a partir de acá rompe el alza. Es decir, que acá me estaba dando un nuevo inicio de rango, ¿no? De acá, este me dio un nuevo inicio de rango, hasta acá. Vamos a marcarlo. Ahí está. Y a partir de acá, el precio que tendría que haber hecho, ¿no? Tendría que empezar a hacer un retroceso, ¿no? ¿Para qué? ¿O hasta dónde? Bueno, hasta posiblemente este bloque de acá, o hasta este bloque de acá.
¿no? Pero el precio no hace ese retroceso. ¿Qué es lo que hace? Ah, perdón, me olvidé, vamos a cortar el gráfico a las 6 de la mañana también. Listo. El precio me hace esto, retroceso, ¿no? Pero fíjense acá el precio me hace, bueno, lo que se conoce como un BOS subestructuralmente hablando, ¿no? O sea, este era mi rango de M15, pero en subestructura ahora estoy esperando que el precio me haga un retroceso. Es decir, esto de acá ya se toma como subestructura. Listo, acá tenía un bloque de 15 minutos, que si no me equivoco en 5 minutos había uno más claro. Este de acá, perfecto, regresemos a 15. Ahí está. El precio empieza a retroceder. Ojo, cuando llega a este punto, el precio llega al 50% del rango. Es decir, cuando el precio llega al 50% de un rango, el precio ya se puede considerar eficiente. O sea que el precio ya puede ir al alza o, si gusta, puede bajar. Pero al llegar al 50% ya hay que tener mucho cuidado en seguir buscando ventas en este caso, ¿no? Y el precio acá me hace un BOS a la baja, retrocede, se mete en este order block de acá y vuelve a bajar, pero no es capaz de romperme este mínimo de acá. ¿Qué me está diciendo con esto el precio? Que le faltó fuerza para seguir bajando. Y por el contrario, en vez de bajar, nuevamente empieza a subir. ¿Y a dónde llega? Justamente llega al bloque de M15 que ya había sido parcialmente mitigado, pero había quedado un tramo sin mitigar. El precio llegó acá, llegó el bloque de M15. Y yo estaba buscando o esperando que el precio me haga un retroceso, por lo menos a tomar estos dos mínimos de acá. Idealmente tendría que tomar estos dos de acá, pero por lo menos eran estos mínimos de acá. Esto es lo que la gente normalmente considera un doble piso, por lo que para los que operamos en Smart Money, un doble piso significa liquidez. Es decir, que el precio tiene que ir a buscar esta zona de acá. Tomándose en cuenta, el precio llegó a un bloque de M15 y nuevamente lo mismo, fui a un minuto a buscar algún tipo de confirmación. Y acá la confirmación estaba bastante clara. Esta mecha de acá, o esta vela, toma liquidez de estos mínimos. ¿Y dónde se mete? En este bloque de acá. Entre el euro y la libra y el USDK, esta era el inicio del rango más claro. Por eso fue que me animé a operarlo. Este era mi inicio de rango de un minuto. El precio que hizo lo rompió. Es decir, cambió de alcista a bajista. Con todo eso en cuenta, ya tenía que el precio llegó a un bloque de M15, me hizo un cambio de estructura en un minuto y ahora ya estaba completamente habilitado para meter una operación. Ojo, que esa operación era más riesgosa, porque la estructura venía alcista y yo estaba buscando una venta en el extremo. Era un poco riesgosa, pero era válida. Listo. Tenía un stop loss de 4 pips más 3, 7 pips. Perfecto. Y
como había mencionado, el take profit a estos mínimos de acá, que me estuvo dando un ratio de un 1.6. ¿Y qué pasó? Ahí está. El precio retrocede, pero me di cuenta que no llegaba a tomar mi operación. Se quedó haciendo esta pequeña acumulación y esto a mí ya me ha pasado muchas veces. Por lo que yo sé, si el precio no llega a mi operación por algo, ¿cuánto fue? Por 0.7 pips. Es decir, por menos de un pip no tomaba mi operación. Y en 10 minutos esto era un bloque. En 10 minutos esto era un bloque. Es decir, que el precio llegó a mitigar el bloque de M10, pero no llegaba el de M5. Con eso en mente, el precio ya se puede considerar eficiente al mitigar en 10 minutos, por lo que yo ya no quise esperar a que el precio vuelva a subir, sino que estiré un poquito mi operación. Ya no trabajé con 7 pips, sino que lo jalé un poquito a 10 pips. Así fue que el precio bajó. Ahí está. Cuando hice esta bajada, yo acá ya había programado mi operación ahora con 10 pips. Y como ven, el precio sube, toma mi orden y empezó a retroceder. Y listo. Take profit. Me dio un 1.4. Creo que esto lo estiré un poquito. Me estaba dando un 3.94, pero para redondearlo yo lo estiré un poquitito más al 1.4 y llegó. Y así fue que también en esta operación se sacó un 1.4. Es decir, el día de hoy tuvimos 3 operaciones, como les mencioné, que sumados nos dio un total de un 1.12 y las 3 operaciones fueron tomando como base operaciones en subestructuras. Muy bien, eso sería todo por hoy. Espero, como siempre, me hayan entendido y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.